Bueno, ya estamos grabando entonces y como siempre, bueno, bienvenidos a la lección número 8 del curso, una lección más para terminar otro curso y seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor. Vamos a hablar hoy nuevamente sobre el mensaje escatológico, el perdón de los pecados y la vida eterna, la lección número 8. Y como siempre comenzamos con una oración, porque las cosas de Dios no se pueden ver simplemente como algo intelectual, sino que tienen que ser examinadas a través de la ayuda del Espíritu Santo y es un acto devocional también. Por lo tanto, comencemos con una oración. Querido Padre Celestial, Señor, te damos gracias por el amor tan grande, el amor inmerecido que nos has mostrado en la obra de salvación que hiciste con tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a apreciar tu gracia cada día más. En el nombre de Cristo te pedimos esta y todas las cosas. Amén. Bueno, entremos en las preguntas de repaso. Para prepararnos para esta lección, ustedes hicieron, se les colocó en la tarea varias preguntas, incluyendo también la lectura del Salmo número 103. Entonces, en el video, esas preguntas se encuentran, por supuesto, en el video, pero que el video no es, refleja, simplemente recoge las enseñanzas bíblicas importantes y vamos a entrar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es nuestro estado natural sin Dios, el creyente, cuando viene, todos cuando venimos al mundo y cómo nos encontramos, cómo nos describe la Biblia? Adelante, mi hermano Raúl. Bueno, nuestro estado es natural sin Dios, de pecado, separación y así Ujú. también de muerte espiritual. Ese es nuestro estado sin Dios. Sí, vamos a ver que la Biblia, gracias Raúl, hay una separación grande y esa separación no es una separación como la que pueda existir en este momento entre nosotros en el sentido de separados de distancia. De que, bueno, pues están ustedes, tú estás en Argentina, María está en Chile, así tenemos los hermanos que están en el Perú, yo estoy aquí en los Estados Unidos. No es esa separación la que está hablando la Biblia, está hablando de una separación, de relación con Dios, y esa separación es mucho más fuerte y mucho más, las implicaciones son mucho más grandes. Estamos destituidos básicamente de la obra de Dios, y vamos a ver algunos versículos que hablan sobre eso. José Gonzalo, tienes la mano levantada, sí. Adelante, mi hermano. Buenos días, pastor. Buenos días, mi Este, hermano. por cuanto digo de esa pregunta, yo digo que por cuanto todos somos pecadores, nuestra naturaleza humana somos enemigos de Dios por nuestros Exacto. pecados. Estábamos apartados de Dios. Y si quieres, le puedo leer un versículo del libro de Romanos Eh, 5:12. Así es, adelante, Juan. De José, perdón. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Excelente. Entonces, esa es una buena descripción de cómo la Biblia nos muestra el estado natural de todos los hombres. Excelente. Y por eso, nuevamente, todo lo que estamos diciendo, todo lo que aparece en los videos, está sustentado bíblicamente. Y es importante que entendamos nuestra relación y nuestro estado para poder apreciar muchísimo más lo que Dios nos hace por nosotros. Porque algunas personas creen que eso se llama opinio legis o la opinión de la ley, que a través de la ley es que nosotros podemos salvarnos, que en nosotros existe la voluntad suficiente para hacer lo que necesitamos saber hacer para acercarnos a Dios. Y realmente la Biblia no nos dice nada de eso, nos dice todo lo contrario. Nos dice que no teníamos ningún chance de acercarnos a Dios. Como sabemos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Es una intervención divina, o sea, nuestra salvación es 100% obra de Dios. Hasta la fe que tenemos es un regalo de Dios como tal. Entonces eso es para que nosotros estemos muy agradecidos con Dios por lo que ha hecho por nosotros y al mismo tiempo bastante confiados como cristianos. Porque si dependiera de mí, siempre estaría temeroso y eso es lo que vamos a ver un poquitico más adelante. Entonces nuestro estado de Dios, así como nos lo está mostrando, estábamos muertos en nuestras, así como lo acaba de leer José, en nuestras ofensas, en nuestros pecados y somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué puede dar un hombre o una mujer por su propia vida? Ninguno, ningún pago es suficiente, no podemos. Para que nosotros pudiésemos salvarnos, tendríamos que hacer algo muy simple, realmente no es complicado.
sean santos, así como yo soy santo. El problema que ustedes y yo sabemos es que venimos defectuosos de fábrica. Entonces, por lo tanto, aunque es simple, si yo trato de buscar la vía de ser santo perfecto por mi propia cuenta, eso es un camino que no existe. Por mi propia cuenta jamás vamos a poder llegar a ser santos, a ser salvos, porque ya venimos con pecado, no hay forma de quitarnos esto. Pero existe la vía de la gracia. La guía de la gracia es Jesús. Jesús nos da la santidad que Dios requiere de nosotros. Por eso es que cuando Jesús viene, ahorita vamos a ver lo que es la sustitución de Cristo, Él hace todo perfecto en nuestro lugar y nos acredita todo eso a cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos da exactamente lo que necesitamos. Lo que nosotros no podemos hacer, lo hace Dios. Y es simple. Por eso es que a veces nos confundimos un poco. Cuando las personas empiezan a predicar que cada uno de nosotros puede hacer algo para su salvación, si eso fuese cierto, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Cuál es el punto de mandar a Jesucristo al mundo cuando nosotros podríamos portarnos bien y hacer las cosas? Simplemente nada más para que fuese un ejemplo. No hubiese sido necesario su muerte en la cruz tampoco, porque si lo que necesitamos es un ejemplo de portarnos bien, con su vida hubiese sido suficiente. Pero definitivamente vemos que son las cosas del ser humano. Eso viene, ¿de dónde proviene este deseo de decir que nosotros aportamos, que nosotros hacemos? Es el deseo del ser humano de decir, yo soy mi propio Salvador. Yo soy básicamente parte, mi propio Dios como tal. José, todavía tienes mano levantada. No sé si tienes otra pregunta o era de la vez anterior. ¿Es de la vez anterior? Sí. De la vez anterior, Sí, ya te la bajo. Perfecto. Entonces, estábamos muertos, tal cual como dice. Y aquí tenemos los Efesios, los diferentes pasajes. Nuestro hermano leyó uno de ellos. Tenemos Efesios 2:1, tenemos Romanos 5:10, tenemos Segunda de Corintios 4:4. En ellas nos describe como enemigos, tal cual como estaba mi hermano, como ciegos también y como muertos en nuestros pecados. Esas son acciones que nos muestran que estamos totalmente incapaces de nosotros de salvarnos a nosotros mismos. Entonces, el estado del ser humano natural sin Dios es totalmente perdido, no tiene, es sin esperanza. Y esa es la idea. Todos estos versículos son ley que nos funcionan como un espejo para mostrar nuestro estado natural y, por supuesto, prepararnos para la venida del Evangelio. Es como cuando nosotros vamos al médico. Ustedes van al médico y el médico le saca a ustedes una radiografía. La radiografía, probablemente, o sea, podría mostrar que hay un tumor, que hay un cáncer, una cosa que quizás no estábamos viendo por fuera. Cuando esa radiografía está allí, nos muestra la gravedad del problema, pero esa radiografía no nos va a salvar la vida, simplemente nos muestra el problema que está. Y ya tomando conciencia del problema, el médico empezará a buscar la administración del mejor medicamento. Y ahí es donde viene el Evangelio. Entonces, la ley nos funciona como esa radiografía que nos muestra nuestra situación y nos prepara para que nosotros empecemos a buscar el Evangelio como tal. Entonces, importante es saber si uno no está consciente de su situación, no vas a buscar ayuda. Y eso es precisamente lo que hace el diablo. El diablo en estos días quiere justificar y hacerle sentir a todo el mundo que está en el sitio correcto y en la forma correcta. No es, no es ninguna casualidad que ustedes están viendo que hay una especie de despertar en lo que se llama la parte religiosa de la gente. La gente tiene una religiosidad, pero realmente no tienen una verdadera fe. La gente se siente espiritual, con cualquier cosa lo llaman algo espiritual, pero en el mismo punto no tiene ningún basamento, no está basado en la roca de Jesucristo. Entonces el diablo está promoviendo esta religiosidad para que la gente se sienta bien consigo mismo, pero no necesariamente para que vayan hacia Cristo como tal, sino mantenerlos allí. La ley es importante para mostrar nuestra situación y buscar la medicina que sí hace falta verdaderamente. Entonces, la otra pregunta que vemos es, ¿cómo fue la vida de obediencia de Jesús? Una sustitución. ¿Cómo ocurrió eso? Adelante, Raúl. Bien, yo creo que la satisfacción de la vida de obediencia de Jesús fue que Él vivió una vida perfecta y en obediencia a Dios, en nuestro lugar, cumpliendo los requisitos
de justicia de Dios. Amén. Tal cual. Nuevamente volvemos al requisito de Dios. Sean santos como yo soy santo. O sea, vivir santamente, vivir quien, el que no cometió pecado, el que no, el único, fue sacrificado por nosotros. Entonces Jesús viene a tomar nuestro lugar. Es por eso es que Jesús se hizo ser humano. Jesús viene, se hace ser humano para poder representar al ser humano y tomar el lugar del ser humano. Hacer todo lo que Dios pedía de ti y de mí. Jesús es el humano perfecto, el humano sin pecado. Y Él toma mi lugar, es nuestro campeón. ¿Ok? El campeón es una persona, o sea, en ese sentido, así como nosotros tenemos campeones de deportes, hay una figura del campeón en el Antiguo Testamento que era la persona que peleaba por todo el pueblo. Entonces muchos de ustedes recordarán la historia de David y de Goliat. Una historia muy bonita. David y Goliat, los dos eran campeones. Y no simplemente porque eran los mejores en su deporte o en su arte, sino que la figura del campeón es el representante de todo el pueblo. Recuerden lo que en la historia de David y Goliat, la idea era que en vez de caerse en la guerra y caerse a espadazos entre todos los dos ejércitos, que eran muy similares en fuerza, y por eso no se querían enfrentar porque estaban tratando de minimizar el número de pérdidas. Cuando estos ejércitos llegaban a este punto donde decían, bueno, mira, si nosotros nos enfrentamos aquí nos va a ir mal a los dos. Entonces vamos a hacer una cosa mejor. Cada quien escoge un campeón. El campeón del equipo A, el campeón del equipo B, un representante. Ellos dos van a pelear. Y el que gane, gana por todos. Y el que pierda, pierde por todos. Si mi campeón gana, nosotros ganamos, ustedes se someten hacia nosotros. Entonces, la victoria de este campeón es mi victoria. Y así fue como David se enfrentó a Goliat. Y David ganó en el nombre de todos. La victoria de David fue la victoria del pueblo de Israel. Jesucristo es nuestro campeón, nuestro sustituto. Él se enfrenta a todo, se enfrenta al diablo, se enfrenta a la muerte y la vence. Él toma nuestro lugar y hace exactamente todo por nosotros. Y lo que Él logra cae sobre nosotros. Nosotros recibimos el beneficio de lo que Jesús hizo. Entonces, Él tiene aquí, hizo esa substitución es para tomar nuestro lugar y hacer en nuestro lugar todo lo que el Padre estaba pidiendo. Y Él vivió la vida perfecta, como dijo Raúl, que nosotros no podíamos vivir. O sea, todo lo que Dios quería de nosotros, Él es el hombre perfecto, el campeón, el modelo perfecto. Y a nosotros nos dio toda su perfección y todas sus buenas obras. En la cruz ocurre lo que se llama el gran intercambio. A mí me encanta ese versículo de Isaías donde dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido este, por nuestros pecados y por sus heridas hemos sido sanados. O sea, cuando Cristo estaba en la cruz, Él recibió de parte de nosotros todos nuestros pecados. Eso se llama el gran intercambio. Toma sobre sí en la cruz los pecados de cada uno de nosotros, de todas las personas de todos los tiempos, y los lleva a la cruz y los clava allí y los paga allí. Mientras Jesús estaba al que no conoció pecado y Dios lo trata como pecador, o sea, lo cubrió los pecados de todos nosotros, Él por el otro lado agarra su santidad como si fuese una camiseta y esa santidad, la perfección de Él, sus buenas obras, su buena vida, nos las entrega a nosotros. Eso es lo que se llamamos el gran intercambio. Nuestros pecados por su santidad. Y ahora ustedes y yo estamos recubiertos de Jesucristo. Dios lo que ve en cada uno de ustedes es a su Hijo amado, es a la perfección que Cristo trae. Eso es lo que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Por eso es que Cristo nos llama hermano, por eso es que estamos listos en este momento. Cada uno de ustedes está completamente listo para verse con el Señor. ¿Por qué? Porque la gran sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y es por eso que en la Biblia nos llama a nosotros, a ustedes, a cada uno de ustedes, los santos de Dios. Ustedes son santos. Ese es el concepto bíblico de santos. Las personas que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Los creyentes. Así que le damos gracias a Dios por la santidad que Él nos ha dado, por la santificación que nos ha dado a través de la fe de Cristo.
Entonces tenemos, ante Dios, todos nuestros pecados fueron borrados completamente y es como si nunca hubiesen ocurrido. Entonces estamos de forma perfecta, tenemos un registro perfecto en el cielo y ahora tenemos lo que Dios demanda. Sean santos como yo soy santo, ya lo somos, gracias a lo que hizo Cristo por nosotros. Aquí tenemos, eso incluye no solamente el sacrificio porque es la paga, sino la vida completa de Jesús. ¿Alguien quiere buscar Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 15, para que veamos lo que Jesús está haciendo aquí por nosotros, que no es simplemente su sacrificio, sino también su vida en perfecta, que cuenta para nosotros. Entonces, si alguien quiere buscarlo, me levanta la mano allí y lo lee para nosotros. Mateo 3, dos versículos 13 al 15. Esto es cuando Jesús va a ser bautizado por Juan el Bautista. Y eso también nos habla del regalo de Dios del bautismo, ¿no? La finalidad del bautismo, ¿para qué nos regaló el bautismo? Que no es otra cosa sino la misma evangelio hacia nosotros. Listo, Raúl. Gracias, mi hermano. Le hablo para nosotros entonces. Mateo 3, Mateo 13 al 3 15. del 13 al Al 15. 15. Sí. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita de que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Amén. Gracias, Raúl. Hermoso versículo. Vamos a degustar todo lo que está ocurriendo aquí, porque aquí está ocurriendo un montón de cosas en solamente dos versículos como tal. Primero vemos que Jesús viene a ser bautizado por Juan. Juan estaba bautizando y Jesús se viene a bautizar. Y la reacción de Juan es excelente, o sea, es súper gráfica. Lo primero que Juan viene y se asombra y le dice, no solamente se asombra, sino le dice, ¿para para qué te quieres bautizar? ¿Ok? Y usted, y esto me lo van a decir ustedes a mí. ¿Por qué Juan se estaba negando a bautizar a Jesucristo? ¿Cuál era el punto de Juan? ¿Por qué decía Juan que no quería bautizar a Cristo? Díganme ustedes. Estamos en un sitio seguro, mis hermanos. Díganme ustedes qué piensan. ¿Por qué dice Juan que no quería bautizar a Cristo como tal? Tengo a Raúl y a Mari, las damas primero, Mari, adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias, pastor. Sí, porque se sentía indigno de bautizar a su Mesías, pues, a su Salvador, a pesar de que él sabía que había venido antes para el cumplimiento de las profecías y el plan, pero se sentía indigno de él bautizar al Salvador. Él Eh, pensaba lo contrario, que el Salvador tenía que bautizarlo a él, pero como el plan tenía un orden y por razones obvias tenía que ser bautizado por alguien, Jesucristo, eh, eh, su primo vino para esa tarea, para anunciarlo y bautizarlo. Excelente punto, Mari. Pero sin embargo hay una palabra muy clara que nos muestra que el punto no es tanto la parte de la dignidad, de cómo se sintiera, sino la necesidad. Ah, ya. Él dice, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. O sea, y nos muestra el para qué es el bautismo. Adelante, Raúl. La salvación, claro. Claro, es lo que decía que él también necesitaba el bautismo del maestro, que es el que pedimos nosotros y nos bautizamos hoy en día. Yo creo que él necesitaba recibir el bautismo por parte de Jesús, como diciéndole, tú eres el Hijo de Dios, me tienes que bautizar a mí. Correcto. O sea, bueno, muchos de ustedes no han hecho todavía el curso de bautismo como tal. Pero ¿para qué es el bautismo? El bautismo está creado para que. Adelante, Miriam. Sí, pastor. Roberto va a hablar, mi esposo. Adelante, Roberto. Te Hola, escuchamos, pastor. hermano. Sí, Porque, adelante. bueno, no sé en qué parte de la Biblia está, pero bueno, lo he leído.
Dice que Juan venía abriendo el camino a Jesús. Ya, ¿Sí? muy bien. Sí, él es el precursor y está preparando un camino Y para la venida de Jesús. o sea, cuando estaba embarazada, las dos, tanto la mamá de Juan como la mamá de María, Ujú. creo que en esa parte dice que él era el que, Juan era el que iba a venir abriendo el camino. Sí, correcto. Sí, él es el precursor, el que viene con el Espíritu, preparando un camino para el Señor. Pero aquí tenemos que hablar un poco del bautismo como tal. Bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Vamos, cuando ustedes entren dentro del curso de bautismo, vamos a ver que Dios nos entrega la salvación a través del bautismo. Es uno de los que llamamos uno de los medios de gracia. Y es lo que está Sí, diciendo aquí Juan el Bautista. Juan dice, tú no tienes por qué bautizarte porque tú no tienes, ¿qué es lo que no tiene Jesús? El único que no tenía por qué bautizarse era no tenía, Cristo. ¿Por qué? No tenía. Adelante, Raúl. no tenía pecado. Claro, el No, bautismo es para limpieza de pecado, para nacer en el claro, nuevo hombre. claro, Y él no exactamente. tenía pecado, era perfecto. O sea, por eso es que tú me limpies a mí, que me limpies de Exacto. Por eso es que es importante que nosotros cuando hablemos de nuestro bautismo, wow, tomemos profundo gusto de lo que pasó allí. Ahí lo que está pasando no es una tradición, cualquier cosa. El regalo del bautismo es increíble. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo y vas a nacer de agua y del Espíritu. O sea, es un Una nacimiento pregunta, pastor. completo. Sí, Juan cuando bautizaba, antes de Jesús, ¿en qué nombre o cómo se basaba el bautismo de Juan? Porque después de Jesús se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. sí, sí, gracias. Pero, pero el Espíritu Tremenda Santo todavía pregunta. no había venido. Bueno, nuevamente, es muy buena la pregunta. El Espíritu Santo siempre ha estado. Recuerda que el Espíritu Santo es el que siempre crea la fe en las personas. Nadie puede decir Jesucristo es el Señor sino a través del Espíritu. El Espíritu ha estado presente desde todos los tiempos, igual como la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu siempre ha estado desde el inicio de los tiempos. Cuando vemos Génesis al principio, vemos que el Espíritu de Dios volaba o estaba, digamos, por encima, como si fuese un dron, deambulaba sobre las aguas. Siempre han estado los tres. Cristo, la eternidad de Dios, del Dios trino que conocemos, como Él se manifiesta, ha estado permanentemente y ha estado presente y actuando en la humanidad en todos los tiempos. Conocemos, nosotros, aunque tenemos tres personas, un solo Dios, los tres son eternos, se le da a cada uno una función, que nuevamente estamos hablando de cosas mucho más allá de las que podemos entender, porque Jesús nos dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Si yo y el Padre somos exactamente lo mismo, aunque somos personas diferentes, un solo Dios, por eso es un misterio. Es un misterio porque matemáticamente y racionalmente no nos cabe en la cabeza. Pero a mí no me importa que no me quepa en la cabeza porque yo no necesito una explicación que me satisfaga porque esto es otro nivel que no voy a entender, pero sí tomo a Dios por su palabra y le creo lo que me está diciendo. Entonces, en ese sentido, sé que, por ejemplo, hablan de Jesús, si vemos Juan, habla de Jesús que nada fue creado sin él. O sea, Jesús es parte de la creación. Sin embargo, llamamos al Padre, Padre del Creador, al Hijo lo llamamos el Redentor y al Espíritu Santo lo llamamos el Santificador, porque digamos que son en los versículos bíblicos de la forma en que cada uno más de ellos se revela y, ¿cómo se llama? Nos dan a conocer su función, pero muchas veces simplemente como estamos hablando del mismo Dios muchas de las funciones van a tener uno que ver con el otro. Y eso son cosas que iremos degustando poco a poco, pero va a ser completamente imposible hacer. Entonces, el Espíritu Santo ya estaba. Puede ser, es una opinión, sí, puede ser que Cristo haya dado la fórmula final para que nosotros tengamos el bautismo como lo conocemos. Pero el bautismo de Juan, que era el mismo, pues aquí lo vemos, que es para el perdón de los pecados. Por eso es que Juan dice, yo necesito ser bautizado por ti, porque yo sí tengo algo que necesita perdón, que necesita ser cambiado, que es pecado. Tú no lo tienes. Entonces, ese bautismo que estaba haciendo Juan es el mismo bautismo que tienes tú, porque no es un bautismo es un bautismo que viene de Dios hacia arriba, que es la intervención divina a través del Espíritu Santo para poder pagar por los pecados.
que que haya sido, digamos, completamente definido con la fórmula bautismal, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí es posible, pero sigue siendo el mismo bautismo. Es como el Evangelio. Si revisamos el Evangelio tiene sus formas desde el principio y luego se fue cada vez aclareciendo, aclareciendo, aclareciendo más hasta llegar al final como lo tenemos ahora en la persona de Jesucristo. Pero siempre ha sido el mismo Evangelio. El Evangelio que nos muestra Isaías, que lo acabamos de mencionar, que Cristo, él fue morido por nuestras transgresiones, total Evangelio. Luego lo vemos ejecutado en la persona de Jesucristo. Fueron sombras de algo que viene. Entonces, pero sigue siendo el mismo Evangelio, sigue estando presente. Entonces, el Evangelio, el bautismo de Juan era el mismo bautismo que tenemos hoy en día, porque es el mismo Espíritu que sigue actuando como tal. Cuando hablamos a veces de que el Espíritu no había venido, no estamos hablando de que no estaba presente y actuando, sino que estamos hablando en este caso es de la promesa que Dios iba a enviar al Espíritu en una forma particular en el día de Pentecostés, que es lo que se reconoce como el nacimiento de la iglesia cristiana, como el gran momento donde la iglesia empieza a expandirse. Pero esto es simplemente una manifestación específica que Dios había prometido para el Espíritu Santo y no que el Espíritu Santo no estuviera actuando, porque siempre está actuando. Cada vez que hay fe presente, el Espíritu del Señor siempre está allí. Siempre que están las Escrituras, el Espíritu está teniendo allí. Entonces, bueno, Jesús Pastor, dice, nos ¿puedo conviene. hacer una Pero, pregunta? sí, adelante. Creo de no haber leído, o capaz que se me pasó por alto, los profetas anteriormente en el Antiguo Testamento se Ujú. bautizaban, que no recuerdo de que Muy buena Elías pregunta. y Jeremías se hayan bautizado. Excelente. No, el bautismo es algo, es un sacramento ya para el Nuevo Testamento. Antes de eso no había bautismo. Sí, el bautismo es algo que vino después, que viene con la venida de Jesucristo. Antes de eso no, ¿cómo se llama? Había ah, vestigios, digamos, de bautismo. Lo podemos ver con las ceremonias, los lavamientos ceremoniales. Si hay lavamiento ceremonial Sí. que simbolizaban nuevamente digamos, crecer de la palabra en la forma en que Dios ya venía revelando su palabra, quizás puede ser una idea de un precedente, que es un símbolo, pero realmente el bautismo es ahorita la consolidación de lo que Dios está haciendo y nos muestra claramente qué es lo que hace, pero es a partir del Nuevo Testamento, donde tenemos muestras concretas de lo que es el bautismo como tal. Ah, Ayesa, pues, Gracias, Pastor. al contrario, hermano, gracias por su pregunta, Ah, excelente. bueno, Sí, buen día, profesor. buen día, Eh, bienvenida. sí, o sea, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías habla de que venía alguien que iba a limpiar el camino para Sí. nuestro Señor Jesucristo y por eso creo que de ahí viene lo que es el bautismo, ¿no? Si mal no me equivoco. Juan el Bautista preparó el camino para que todos fueran bautizados para el perdón de pecados y viniera nuestro Señor Jesucristo, bueno, ya con un camino preparado. Por eso es que creo que Isaías habla es de él, de Juan, del profeta de Juan el Bautista. Amén, creo. Sí, sí, Si gracias. mal no me Sí, equivoco, no, ¿verdad? no, estás en lo correcto. Él habla de ambas cosas, o sea, está la promesa habla de Cristo principalmente. Cuando habla Isaías, a mí me fascina Isaías porque la Biblia dice que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. La realidad se encuentra en Cristo como tal, o sea, todas estas cosas apuntan a Jesucristo. Todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, millones y millones de ovejas sacrificadas era para apuntar al momento donde cuando Jesús venía caminando, como en este momento que leímos, que Juan lo vio y dije, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la gente entendía de qué se trataba. Entendían que ese que viene aquí, el Cordero de Dios, este es el que va a morir por todos nosotros. Este es el que va a ser sacrificado por todos nosotros. Entonces, todos esos millones y millones de corderos que fueron sacrificados fueron apuntando a este cordero. ¿Ustedes se acuerdan el día que el Señor sacó a su pueblo de Egipto? Y la última vez que con la última plaga, el Señor dijo,
ya van a salir de aquí, van a ser liberados ustedes de la esclavitud. Agarren, prepárense, agarren un cordero sin mancha, un cordero perfecto, sacrifíquenlo y agarren la sangre de este cordero y pónganlo en las puertas de sus casas para que cuando la muerte venga, pase por encima de sus casas y no los toque. Ese corderito que estaba allí, cuya sangre fue puesta allí, era una figura perfecta de lo que era, lo que venía a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Isaías nos habla de Cristo y aunque es una sombra de algo que viene, yo siempre digo que Isaías es una sombra en tercera dimensión y en colores. ¿Por qué? Porque Isaías ve lo que va a ocurrir en la cruz aproximadamente 700 años antes de la crucifixión de Cristo, cuando ni siquiera había sido creada la crucifixión. Esto es la parte donde, wow, yo me asombro tanto nuevamente como Dios nos muestra su plan y que la Biblia es totalmente confiable. Isaías ve lo que va a ocurrir y sabe lo que está ocurriendo, que ese que está siendo sacrificado allí está muriendo por nosotros y está triunfando y lo ve mejor 700 años antes, desde la distancia del tiempo, que los discípulos. Los discípulos estaban allí, lo estaban viendo a la distancia y no entendían lo que estaba ocurriendo. Salieron todos corriendo, no sabían, a pesar de que Cristo se los había dicho una y otra vez que él tenía que ser sacrificado para el perdón de sus pecados. Era difícil entender lo que estaba ocurriendo. Entonces, esta sombra explica muy bien de lo que estaba hablando y ciertamente Isaías habla también de aquel que viene con el espíritu de Elías a preparar un camino para el Señor. Y este era Juan el Bautista, ese tal cual. Nos da confianza en que toda la palabra de Dios se cumple y por supuesto la palabra de Dios en ustedes también, que les dice que cada uno de ustedes que tiene fe en Cristo serán salvos. No hay otra solución, no hay otro posible resultado. Van a ser salvos. Mari, Decir, agregar que si uno analiza como bien concentradamente con todo el poderío del Espíritu Santo, uno puede apreciar claramente que el Espíritu Santo y Jesucristo, desde el principio, los principios que siempre han estado presentes en las Escrituras. sí, Bueno, el Espíritu Santo desde la creación misma aparece en Génesis mencionado y Jesucristo, no sé si la palabra correcta sea simbólicamente, pero el Cordero y van mencionando en mm, varios mm, versículos del Antiguo Testamento y como le digo, si uno lo analiza, lo estudia bien profundamente, sí, yo esto lo estoy concluyendo a propósito de lo que usted está diciendo, sí, porque efectivamente Isaías, 700 años antes de que viniera Jesucristo, ya, valga la redundancia de su actividad, profetizó, sí, pues, y él menciona tal cual al Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Nuestro Señor ujú, Jesucristo. sí. Eso Gracias, Mari. quería poner. Mari, y también no solamente en forma simbólica, Mari, en el Antiguo Testamento hay alusiones, o sea, directas, donde nos dice que el Hijo del Hombre se aparece, no en forma corporal, o sea, se aparece como se aparecían los ángeles, pero se aparece de forma visible. Por ejemplo, ¿tú sabes dónde? En cuando a los tres, a Abednego, Misaak, que los lanzan, a los tres profetas, que los lanzan en el horno Sí, en Babilonia, cuando estaba Nabucodonosor, que ellos están sí, allí, hay una cuarta persona que sí, tiene la apariencia de un Dios. Esa cuarta exacto. persona es el Hijo de Dios, ese es Jesucristo que está allí con ellos, en el medio de ellos. Entonces, hay Eso varios fue versículos donde Él se hace presente, pero Cristo siempre ha estado actuando y nunca ha dejado de actuar. O sea, Cristo tiene un momento de encarnación, o sea, Cristo se encarna. Hay un momento donde él asume un cuerpo humano. Eso ocurre hace aproximadamente 2000 años. Por eso es que estamos en el año 2024, porque la historia se divide en antes de la encarnación de Cristo y después de la encarnación de Cristo. Entonces, Jesús tiene un momento donde Él se encarna, pero Jesús es eterno. Antes de eso ya lo existía y eso es lo que dice Juan en el principio como tal. Raúl, tienes la mano levantada y tengo a José también. Adelante, Raúl. Eh, tomó por una tradición en el Antiguo Testamento, se lavaba, se purificaba con agua todo lo que estaba sucio para prepararlo Sí, para entrar al templo. claro. Entonces de ahí toma él el bautismo para
limpiarlos, purificarlos y prepararlos el camino para Jesús. Eso tengo Exactamente, entendido que Raúl. era así. Sí, es cierto, pero nuevamente no es algo, o sea, Dios va preparando todo para que nosotros entendamos todo. Dios estaba preparando, por eso es que, o sea, para que el ser humano y nos hable en nuestro idioma y en la forma en que podamos entender las cosas. Pero no es simplemente simbólico, porque cuando así como sabemos que el agua nos limpia las manos, Él nos está diciendo, bueno, ahora esto no te va a limpiar las manos, sino te va a limpiar el alma, te va a limpiar de tus pecados y es otra actividad mucho más fuerte. Pero ciertamente utiliza elementos que nosotros podemos comprender. Por eso es que se nos hace muchísimo más fácil y Dios nos da estos elementos porque sabe que los necesitamos. ¿Ok? Pero es real lo que está pasando. El bautismo que ahora los salva a ustedes también, primera de Pedro. O sea, es muy directo a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y no te puedes meter en el vientre de tu madre, pero naces de nuevo a través del agua y del espíritu, que es el bautismo como tal. José, Pastor, yo pienso que el bautismo de Jesús es la continuación del pacto que hizo Dios con el hombre. Y Jesús era 100% humano, sí. o sea, hombre, carne. Entonces tenía que cumplirse eso para que el Señor nos diera Amén. esa Amén, José. ese continuar día Amén. después. Ahí ya empieza a romper el pacto antiguo Sí, con el bautismo de Jesús, sí. porque siendo una persona perfecta, santo y puro, él tenía que cumplirse, para Sí. empezar la obra de Jesús. Excelente, José. Yo no lo podría haber dicho mejor. Gracias por eso y eso nos vuelve al punto donde estamos aquí. Por eso tenemos a Mateo 13:15. Juan tenía razón. Juan tenía razón cuando le dice a Jesús, tú no necesitas el bautismo porque tú no tienes pecado. Él tenía razón, pero la respuesta de Jesús es la que dice José. Ciertamente yo no tengo pecado, o sea, el bautismo para mí no es para el perdón de mis pecados, pero es necesario porque yo vengo a cumplir con todo lo que la ley pide. Yo vengo a tomar tu lugar, como dice José, como dice la Biblia, porque las palabras de José no son de José. Él está refiriendo a lo que Dios mismo está diciendo en su palabra. Cristo tomó mi lugar. Cristo y yo somos lo mismo. Él me regala a mí todo lo que yo no pude hacer, todas las cosas que no pude hacer, Jesús las hizo por mí. Y entonces esa vida perfecta de Jesús se me acredita a mí también. Su vida perfecta y de paso su sacrificio en la cruz nos hace a nosotros benefactores de todo lo que Dios hizo por ti y por ti para mí. Entonces disfrútenlo. Tenemos total redención, tanto en la vida perfecta, eso se llama, en términos teológicos, nuevamente no tienen que aprenderse estas cosas. Pero por si alguna vez alguien dice algo como esto, sepan de lo que está hablando. Se llama obediencia activa y obediencia pasiva de Jesucristo. La obediencia activa es yo, Jesucristo, cumplo con los 10 mandamientos perfectamente y hago toda la voluntad en vida perfectamente. Esa es la obediencia activa. Él activamente es el hombre perfecto haciendo la voluntad del Padre perfectamente. Esa es activa. Obediencia pasiva, Jesucristo se deja matar, se deja sacrificar por nosotros para el perdón de los pecados. Ambas cosas, su obediencia activa y la pasiva, son el trabajo, lo que llamamos como el trabajo redentor de Jesucristo. Y eso es otra palabra que escuchamos todo el tiempo, pero es una palabra muy hermosa, muy cargada, que significa un redentor es aquella persona que compra de nuevo, que rescata de nuevo. Y Jesús es nuestro redentor. La figura es la de una casa de empeño. Nosotros estábamos en una casa de empeño. Para ustedes sacar una prenda de oro o algo precioso que ustedes tengan en la casa de empeño, tienen que redimir la prenda, tienen que redimirla. ¿Cómo se redime la prenda? Tienen que pagar el precio puesto por la casa de empeño para que ustedes puedan salir de allí. Cristo es nuestro redentor. Pertenecíamos a la casa de empeño del diablo, estábamos fregadísimos, no podíamos salir. Cristo viene y nos compra
y nos redime, nos rescata. Y el costo fue alto, no con oro ni con plata, sino con la sangre misma de nuestro Señor Jesucristo. Nos compra con la vida, con la obediencia activa y la obediencia pasiva. Su vida perfecta y su sacrificio en la cruz como tal. Eso lo descubrimos. Entonces, ¿por qué? ¿Por quién murió Jesús? Adelante, Raúl. Sí, yo creo que esta es una pregunta que viene a ser la base de todos nosotros los cristianos, es nuestra base y la utilizamos muy, pero muy a menudo. ¿Por qué murió? Y Jesús murió por los pecados, por los pecadores, por nosotros, y para pagar el castigo de nuestros pecados, lo acaba de decir usted, Sí. no termina Y, así. y Pero creo que es nuevamente, nuestra llave o nuestra base para empezar una prédica, es como nuestro estandarte, diré. sí. Sí, Raúl, y es tan importante esto, Raúl, que no importa cuántas veces hablemos de nuestras creencias, de nuestra fe, tenemos que llegar siempre a ese punto. O sea, no importa, la Biblia nos guía en nuestra vida diaria, en todo, pero todo se centra en lo que Cristo hizo por nosotros. Porque inclusive cuando nosotros queremos vivir una vida cristiana, nuestra vida cristiana tiene que ser el resultado de este punto, de que Cristo murió por mí. El amor de Cristo nos obliga, o sea, el amor de Cristo es los productos, fruto de fe. Para el cristiano, para nosotros, no es suficiente hacer las cosas correctas. Tenemos que hacerlo por la razón correcta. Para Dios para Dios no queda satisfecho con que hagamos lo correcto. Tiene que ser por la razón correcta. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo hago buenas obras y lo demás, pero no están motivados por mi creencia en Jesucristo, realmente ya no son buenas obras. Mis buenas obras vienen como un resultado de saber que Cristo murió por mí, que Él me salvó, y eso por agradecimiento, no por obligación, mi corazón se mueve a seguir al Señor y decir, Señor, ¿sabes qué? Gracias. Ahora ya no vivo para mí. Ahora quiero vivir para ti. Ya la ley para mí no es algo que me condena. Ahora la ley, tu palabra, se convierte en una lámpara a mis pies y en una luz en mi camino. Gracias, Señor. Enséñame más. Quiero, Señor. Quiero servirte. Y eso es un aroma, eso es un sacrificio fragante. Eso se convierte en una buena obra. Entonces, es importantísimo que hagamos todas las cosas por la razón correcta. Y aquí, bueno, ¿por quién murió Jesús? Raúl estaba citando nuevamente lo que nos dice las Escrituras, que Cristo murió por nosotros. Pero cuando Raúl habla de que nosotros, evidentemente somos los que estamos aquí, pero entendemos que no solamente somos los que estamos aquí. También podemos hablar de todos los creyentes. Y eso también está cierto. Pero nos podemos, miren el círculo. Estoy abriendo el círculo, ¿no? Cristo murió por nosotros, los que estamos aquí, ¿cierto? ¿Solamente por nosotros? No. Por todos los creyentes también, boom, abrimos más grande, ¿no? Todos los creyentes de Latinoamérica, muy bien. Todos los creyentes del mundo, muy bien, boom. ¿Podemos seguir abriendo más este círculo? Sí podemos abrir más el círculo, ¿verdad? ¿Por quién más murió Jesucristo? Ayúdame con esto. Vamos a abrir el círculo completo. Cristo murió por los pecados ¿de quién? Adelante, Raúl. Y por De toda todos, la incluso humanidad. que bajó al infierno, o sea, bajó abajo y también Sí. buscó a esas personas que estaban abajo, o sea, que fue por todos, incluso por todo el universo. Que fue. Exacto, gracias Raúl, esa es la palabra que estaba buscando, porque a veces para que degustemos bien las cosas, cuando Dios dice todos es todos, tal cual como acaba de decir Raúl, por todo el universo, por todas las personas, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no solamente a los creyentes. Es importante, el sacrificio de Cristo fue suficiente para el mundo. Eso se llama justificación objetiva. El mundo completo, y lo vamos a ver ahorita, es el objeto del sacrificio de Cristo. Suficiente. Cristo ganó el perdón de los pecados de la humanidad, de todos, hasta el tipo más malo. E inclusive, eso significa que Cristo ganó el perdón de los pecados hasta de las personas que van al infierno, porque el sacrificio de Cristo en la cruz pagó por todos los pecados de todas las personas. Pero sí, y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y si Él pagó por todos los pecados de todo el mundo, por qué algunos van al infierno? Y eso lo vamos a ver en adelante. Pero es importante
que podamos resaltar que el sacrificio de Cristo es suficiente para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque así lo dice él. José. Sí, como usted lo dice, Jesús murió por la humanidad entera, no solamente por todos nosotros, toda la humanidad, de ayer, de hoy y de siempre. Así es. Murió por todos. Así es. Eso es importante que lo degustemos porque al mismo tiempo, José, nosotros vemos a todo el mundo como Dios los ve. Tú y yo tenemos que ver a todo el mundo como Cristo los ve. Esta es una persona por la cual Cristo murió. Y si Cristo murió por esa persona que está enfrente de tu casa, que es grosera, que miente, que hasta te hace daño, esa es una persona que la tenemos que mirar con unos ojos distintos. No con rabia, sino con compasión. Y esa es una persona en la cual le vamos a pedir al Señor, Señor, ayúdame para mostrarle a esta persona quién eres tú, para mostrarle que en Él hay una vida nueva, que en Él hay redención. Entonces miramos a todo el mundo como lo que es una persona por la cual Cristo murió y por lo tanto queremos ir buscando. Un voluntario que nos busque, primera de Pedro 3:18. Jesús murió por todos los pecados, como acaba de decir José, de todas las personas de todos los tiempos. Primera de Pedro 3:18. Este es uno de los tantos versículos que hablan de esta maravilla y de esta bendición de Dios. ¿Listo, Raúl? Primera de Pedro 3:18. Sí, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. amén. Entonces, Él murió por los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Toda la humanidad. Y este es uno de tantos, porque en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Hay mucho más, o sea, es lo que se llama la justificación objetiva. El trabajo de Cristo es para toda la humanidad. Es triste que algunas personas rechazan lo que Cristo ganó por ellos y lamentablemente no reciben el beneficio de lo que Cristo hizo. Pero el beneficio está allí. Y esa es la siguiente pregunta, ¿no? Que vamos a ver aquí. Entonces, cuando Cristo muere, ¿qué declaró Dios en la muerte de Cristo? Cuando cuando Cristo ha muerto, el juez, y tiene que ver con esto que hablaba de reconciliación, ¿qué declaró al mundo? José, tienes la mano levantada, no sé si quieres del anterior o quieres opinar aquí. ¿Qué declaró Dios en la muerte de Cristo? Bueno, yo pienso que en esa palabra, pues, Dios declaró la muerte de Cristo, nos declaró inocentes. Correcto. Con su muerte, Dios dice inocente, y ahorita les voy a hablar de una palabra importantísima que ustedes conocen, pero que hay que degustarla porque, wow, esa palabra son palabras que realmente no son palabras, son un concepto completo, que cuando uno desempaca lo que dice allí, es tremendo. Adelante, Raúl. Yo creo que Dios declaró en la muerte de Jesús que Él era el Hijo de Dios y que el sacrificio perfecto para nuestros pecados y nos declara justo ante Él. Exacto. Podemos ver cuando Jesús dijo a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en Lucas 23:46. O también cuando se sacó el velo del templo. Y si no, podemos ver cuando el centurión dijo, verdaderamente este hombre es justo. ¿Viste? Sí, excelente. Sí, y aquí en este Buscando. caso, ahorita voy a hablar de la palabra que estoy buscando, que les estoy mencionando, pero Dios declara al mundo inocente. O sea, declara al mundo inocente, este, justificado en la persona de Cristo como tal. Mari,
va a hablar de la justificación, Pues sí, estamos hablando precisamente de eso. la Sí, palabra, sí, porque pensé, dije yo, ya, tiene que ser la justificación. Yo sí. sí que la dijera, pero Sí, por eso es que estamos hablando del concepto, Marisol, se llama justificación objetiva. El mundo ha sido justificado. El término de la palabra que Mari está hablando, la justificación que hablamos de ella, es un término legal, es un término de la corte. ¿Qué significa el fallo cuando el juez da el fallo final? Dice que el mundo entonces ya no es, en inglés es liable, significa que no es responsable de las cosas, no tiene que pagar con las consecuencias de las cosas que hizo. ¿Por qué? Porque ya Jesús las pagó por nosotros. Entonces, el mundo, la paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Ahí tenemos el juez diciéndonos a nosotros cuál es la pena que se impone ante un crimen. El crimen se llama pecado, la paga del crimen se llama la muerte. Y no solamente muerte física, sino la muerte completa, muerte espiritual, separación de Dios. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos ante la corte de Dios, lo que nosotros nos merecemos, según la letra, es que a nosotros se nos declare culpables y se nos declare culpables con la muerte no solamente física, sino con la espiritual. Eso es lo que nos debería pasar. Pero en este caso, nuestro juez nos justifica y nos dice, ustedes no van a ser culpables, o sea, no van a pagar la penalidad de la muerte. ¿Por qué? Porque ya ha sido pagada. ¿Ok? No es que simplemente nos dejan ir como si nada, sino que alguien ya pagó en tu lugar lo que tú te merecías y por lo tanto estás libre de irte. Tu carga ha sido pagada y eso es lo que hace Jesucristo como tal. Él paga por nosotros y al pagar por nosotros se nos acredita y el juez nos justifica, nos declara no culpables de nuestro pecado. Ahí está. Sí, profesor, si estábamos alejados del Señor, como dice la palabra, estábamos total y absolutamente separados de Dios a causa de nuestro pecado. Pues en Cristo somos reconciliados, o sea, ya no existe esa separación, porque justamente, como usted lo acaba de decir, y como lo dice la palabra Sí, primeramente, sí, sí, que eh, por Cristo somos justificados delante de Dios y pues Él nos ve como santos a tal través de cual. Jesús. Así Pues hay eso. entonces nosotros ahora estamos reconciliados con Dios y pues podemos hallar, como dice la palabra, oportuna gracia acercándonos a Él. Tenemos una entrada libre a Sí. poder a hablar con Dios, a poder vivir con el Padre. Amén. Amén. Gracias, Ayesa. Mari, por favor, busca 2 Corintios 5:19. Raúl, busca 1 Corintios Eh, 15:20-22. Estaba justo buscando ahí que recuerdo en el Antiguo Testamento que dice, toda alma que pecare morirá, dice. Claro, claro. Sí, todo el tiempo. O sea, Todo ese, el tiempo. Por eso, sí. Y Raúl, y eso lo vemos. O sea, vemos que o sea, nosotros, todos los humanos, vamos a pagar parte de lo que parte. O sea, vamos a pagar con la muerte por nuestro pecado original. O sea, eso, nuestro cuerpo muere. Eso, y es un recordatorio de la ley, que vivimos en un mundo pecaminoso. Eso es cierto. Pero afortunadamente, Cristo nos dice a nosotros, todo aquel que cree en mí nunca morirá, aunque muera. En otras palabras, nos dice, ok, si ustedes van a pasar por la parte de la muerte corporal, pero no se preocupen, miren bien, abran los ojos, con los ojos de la fe, que ustedes realmente no están muertos. Y eso es una tremenda paz que nos da a nosotros cuando en el momento tan triste, porque no va a dejar de ser triste, no, no crean que no, no va a dejar de ser triste. En el momento tan triste como que tú ves a tu papá, a tu mamá, a un hijo, una hija tuya, en ese ataúd inerte y tengas tus ojos, tengas el corazón roto, completamente partido por el dolor de ver partir ese ser humano que tanto quieres. Tenemos la paz de saber de que esa persona que con el favor de Dios haya tenido fe y tenga fe, lo que estamos viendo allí no es exactamente lo que está pasando. Esa persona no está muerta. Esa persona está viva y más viva que nunca. Y solamente es cuestión de tiempo antes que nosotros nos reunamos con esas personas.
porque yo vivo, ustedes también vivirán. Esa es la siguiente pregunta. Así que eso es una gran bendición para nosotros, saber que la muerte no tiene ese poder para nosotros. Pero ciertamente Cristo sí vivió la muerte. Y ahora les voy a mostrar, después de estos dos versículos, cuál es esa palabra que dijo Jesús, que ustedes la conocen en español, yo se la voy a decir en griego, y lo que significa, para que podamos nuevamente disfrutar cada cosa que Dios ha dicho, que nos declara lo que Él ha hecho y ha conseguido para nosotros. Ayesa, Ay, no, disculpe. no, No, gracias, profe. ok, no te preocupes, yo te Nada. bajo la mano, no te preocupes. Mari, Sí, ¿tienes ya gracias, profe. segunda de Corintios 5:9, 5:19? Sí, pastor. Por favor, ¿puedes leerlo? Dice, Sí. sí, por supuesto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermoso, estamos reconciliados con Dios. Hay tantas cosas que ocurrieron que no son gratis. Cuando Cristo murió, una de las cosas que ocurrió inmediatamente en el templo tenía una cortina que separaba la parte más santa del resto de la iglesia. En la parte más santa es donde habitaba el Dios, nuestro Padre Celestial, y en el resto estábamos nosotros. Allí no entraba nadie. Una sola persona podía entrar una vez al año, con mucho cuidado y con mucha devoción. Era tan así que inclusive cuando el sacerdote, el gran sacerdote que le correspondía, no cualquier otro, entraba al sitio más santo, muchísimas veces se amarraba una cuerda, que tiraba para atrás y tenía una campanita que él tocaba cada cierto tiempo. Tiquín, tiquín. ¿Para qué? Para dar señal atrás de que todavía estaba vivo. Porque estar en la presencia de Dios no era cualquier cosa. Porque como dice Isaías, oh, estoy en la presencia de, soy un hombre muerto. O sea, el pecado y Dios no pueden estar juntos, no se pueden mezclar. Entonces, había una gran separación. Esa separación era la cortina grandota que estaba allí. Esa cortina era una cortina que de espesor era de más grande que esto. Era una barrera así, a prueba de balas, básicamente. Increíble de lo fuerte, porque precisamente era para proteger, para separar a Dios de los hombres. Cuando Cristo muere, esa cortina gruesísima se rasga de punta a punta. Y ya la parte más santa y el resto, no hay ninguna separación. Ya no hay separación entre Dios y nosotros. Por eso es que Jesús nos dice a nosotros, pídanle al Padre directamente en nombre mío. Ustedes tienen un espíritu, nuevamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que les permite a ustedes clamar o decirle a nuestro Padre Celestial, aquel que estaba separado de nosotros, aquel en el cual nosotros estábamos peleados, ahora nos permite decirle a nosotros a él, papi, Abba Padre, papi, gracias. A él nos sentamos en sus piernas, a él le traemos todas nuestras cosas y a él lo podemos abrazar y en él podemos confiar. Es una bendición grandísima. O sea, Dios declaró al mundo no tomándole en cuenta los pecados. Ojo, que este Dios es justo, este no es un Dios como los que tenemos nosotros, del cual nosotros nos quejamos, que entra el culpable, ¿ok? Culpable, y lo deja ir. Esto no es lo que está diciendo aquí. La paga del pecado es la muerte. Alguien pagó. Ese fue Jesucristo. El Dios, nuestro Dios, es un Dios que es un Dios de justicia y cumple su justicia. Y si nos queda la duda, miremos a la cruz y miremos el sufrimiento de Dios. Él paga. O sea, no es que deja al culpable sin castigo, sino que lo castiga en sí mismo. Entonces, eso es importante lo que damos. Y la primera de Corintios 15, 20, 22, adelante, Raúl. Primero de Corintios 15, del 20 al 22, dice, pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Esto nos habla de que eso que hizo Jesús, cuando Jesús estaba en la cruz, él, él tomó aire y dijo, entre las palabras que él dijo una muy importante, después de que estaba ahí cruciando la cruz, después de haber dicho
Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo dijo bien duro y estaba ocurriendo. O sea, eso es una de las cosas, uno de los misterios bien grandes, pero él estaba en ese momento donde Jesús estaba allí sufriendo y diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras de Isaías tienen que venir a nuestra cabeza. Al que no cometió pecado, Dios lo trató como pecador. Dios estaba castigando a su hijo con esa separación espiritual que debíamos haber tenido tú y yo. Nuestro pecado no fue simplemente eh, borrado porque no fue pagado. O sea, todo lo que Dios requería para cumplir con el pago se cumplió en la persona de Jesucristo. Y la palabra que viene después es muy importante. Cristo grita desde la cruz, todo se ha cumplido. Eso en griego se llama tetelestai, una sola palabra. Eso que traducimos todo. Tetelestai es cuando tú le dices a alguien que la deuda que tú tenías conmigo ha sido saldada por completa. Es cuando tú terminas, tú mandas el último pago de la hipoteca de tu casa y el banco te manda el título de tu casa. No debes absolutamente nada, no a nosotros. Totalmente pago, no tienes que pagar nada más, la casa es completamente tuya, todo pagado. Jesús dijo, todo pagado. ¿Ok? No hay un solo pecado tuyo que hayas cometido antes, hoy o mañana que nuestro Señor Jesucristo no haya pagado por ti. Todos y cada uno. Y la sangre de Cristo, esa sangre sigue siendo activa, limpiándonos de de todos nuestros pecados, de los que cometimos ayer, de los que cometimos hoy y de lo que vamos a cometer mañana. Y permanentemente estamos siendo limpiados con la sangre de Cristo. Permanentemente Dios nos está preparando para llevarnos a casa en cualquier momento. Pero en todo momento tenemos la realidad de que ustedes y yo somos santos, santificados con la sangre de Cristo. Ustedes son los santos de Dios. No porque no rompamos ningún plato, sino porque Cristo nos limpia con su sangre permanentemente. Cada uno de nosotros, mientras estemos en este mundo, tenemos una dicotomía, una dualidad. Somos los santos de Dios porque nos hemos revestido de Cristo, pero todavía, lamentablemente, tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual tenemos que pelear. Y vamos a seguir peleando contra esa naturaleza pecaminosa. Pero nuestra identidad es la primera. Nuestra identidad es el nuevo hombre, los hijos de Dios, personas perfectas, llamados a esta fe para declarar las grandezas de nuestro Señor, para hacer la luz del mundo. Esos son cada uno de nosotros. Entonces disfruten que ustedes son, cuando Cristo resucita, es el primero de muchos que vienen para atrás. Ese es el término primicias. La primicia es la figura de una cosecha. Imagínense ustedes tienen un sembradío, ponen un montón de semillitas, ¿ok? Y de repente cuando ustedes ven que están echando el agua, de repente sale la primera. Cuando ustedes ven la primera semilla brotar, ya ustedes saben que por ahí vienen todas las demás. Cristo fue el primero de resucitar de entre los muertos y lo que viene para atrás es todos nosotros. Entonces, eso es lo que va a pasar y esto viene con el terminar de esta lección ahorita, de qué es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué nos conecta con la bendición de salvación de Jesús? Nuevamente, Jesús muere por todos, pero sabemos que eso no beneficia a todo el mundo. Y aquí vamos a ver por qué. Raúl, ¿tenías la mano levantada o esa fue por la anterior, verdad? Era por la lectura, ¿no? Pero bueno, ahí Sí, la... perfecto, sí, sí, ya la bajo entonces para estar seguro de que no te estoy dejando por fuera. Entonces, ¿qué nos conecta con la bendición de salvación de Jesús? O sea, en otras palabras, Jesús muere por todos, pero entonces, ¿por qué hay algunas personas que se benefician de lo que Jesús quiso y lo que no hizo, no hizo? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué, si Cristo murió por todos, por qué tú sí te beneficias de eso? ¿Cómo recibes tú el beneficio que tiene Dios en la cruz? Cuando él ganó, él pagó, dijo, todo se ha cumplido, tenía todos los recibos de pagado de cada persona. ¿Cómo recibes tú ese beneficio? A través de, ¿cuál es el conducto donde tú recibes? A través de, pregunta para ustedes, mis amigos, ¿cómo recibimos el beneficio de lo que Cristo hizo en la cruz? Su vida perfecta, su sacrificio. Lo recibimos a través de, La Santa entonces, Cena. uno, cierto, pero o sea, no es buena respuesta, es que exactamente eso no nos lo da,
pero el elemento que trae la Santa Cena, que trae el bautismo, es uno importante. Adelante, José. Recibimos ese beneficio por medio de la fe. Exactamente. La fe, que nuevamente está bien decir Santa Cena, está bien decir el bautismo, porque ambos comunican fe. Dios describe que la Santa Cena es para fortificar la fe, la Santa Cena trabaja el Espíritu Santo, el bautismo también, ambos, o sea que son buenas respuestas. Pero el punto es ese, es a través de la fe, el Espíritu Santo, obrando en nuestro corazón, recibe lo que Cristo ha ganado. Entonces, a través de la fe, que no es nuestra, que es un regalo de Dios también, nosotros recibimos el beneficio de lo que Cristo ganó. Entonces, la diferencia está en que las personas que no tienen fe rechazan lo que Cristo ganó en la cruz, mientras que los que tenemos fe tenemos el beneficio, el privilegio de recibir lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, el don de la fe, nuestra simple confianza en las promesas de Dios, nos conectan con la salvación que Dios ganó por nosotros. O sea, el confiar, la fe no es nada complicado, es simplemente la declaración y la creencia en mi corazón de que Cristo murió por mí. Nadie puede decir Jesucristo es el Señor, mi Dios, mi Salvador, sino es a través de la obra del Espíritu Santo. Y esto es como dice Efesios 2, 8 y 9, la fe es un regalo de Dios, no por obras de la salvación, para que nadie se jacte. O sea, es algo que Dios nos da. Tanto la salvación como la fe son regalos de Dios como tal. Y le damos gloria a Dios por eso. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? Pastor, yo pienso Adelante. que ese consejo, por la fe somos salvos y esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Exactamente, José. José, va a llegar el momento donde el diablo nos agarra, José. Tenemos que tener la guardia en alta, José. El diablo nos va a convencer, nos va a venir y nos va a convencer de que, o sea, de una realidad, de la realidad de que tenemos una naturaleza pecaminosa que todavía pelea contra el pecado. Y él va a utilizar eso para decir que porque todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa, no somos verdaderos cristianos. Que porque tenemos esa naturaleza pecaminosa y estamos peleando contra el pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Él es bueno haciendo eso. Y ahí es importantísimo, José, leer ese versículo que tocabas de decir. No, mi confianza no es en mí, mi confianza es en lo que Cristo hizo por mí. Él es el creador y el consumador de mi fe. Y tal como le dijo el apóstol Pablo a su congregación, se lo digo yo a ustedes. Y no soy yo diciéndosele. Mi confianza es esta, que aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la va a llevar a cabo hasta el final. Ese que comenzó la buena obra en ustedes es Dios. Ese que comenzó la obra buena en ustedes es nuestro Señor Jesucristo. Ese que ratifica esa obra en ustedes es el Espíritu Santo. Y ese que comenzó esa buena obra, ese, no tú ni yo, la va a llevar a cabo hasta el final. Allí está mi confianza. Mi confianza está en que cuando Jesús estaba orando en el monte, estaba hablando de ti. Cuando Él dijo, Padre, los que me entregaste en mi mano, aquí están, ninguno se me ha caído. Ese es cada uno de ustedes. Ese soy yo. Cuando el diablo me quiere convencer de que yo no estoy allí, yo no le creo. Le creo a Cristo. Y no me miro a mí, miro a mis pecados, sino lo miro a Él. Lo miro en la cruz y miro la palabra que Él dijo, tetelestai. Todo se ha pagado. Ese todo se ha pagado fue en un término bíblico, en un término, el verbo presente continuo. Todo se ha pagado y sigue siendo pagado. O sea, esta palabra tiene repercusiones como un eco que nunca termina. Un eco vivo y permanente que todavía sigo disfrutando y lo disfrutaré yo y lo disfrutarán mis hijos y lo disfrutará hasta el día en que el Señor venga. Entonces es muy importante nuevamente que nuestra confianza siempre esté puesta en el autor y perfeccionador de nuestra fe. Excelente. Bueno, pasemos al final de la lección. ¿Ok? Con todo esto nos ayuda a pensar en lo que viene. Y esta que está aquí, que ustedes ven un montón de gente brincando, es la buena noticia de saber qué es lo que viene. ¿Ok? Nosotros
Sabemos que a través de lo que Cristo hizo podemos reconciliarnos, podemos regocijarnos muchísimo porque tenemos lo más importante que no muchas personas tienen. Muchas personas pueden tener salud, pueden tener dinero, pueden tener posición social y no tiene nada de malo con eso. Le pedimos a Dios también que nos los dé, ¿por qué no? O sea, pero esa no es nuestra riqueza. Ustedes y yo podemos brincar y no cambiarnos con nadie porque tenemos una riqueza mucho mayor que nos permite estar brincando como esta gente. Tenemos un futuro brillante, tenemos el perdón de los pecados. Y por lo tanto, como tenemos el perdón de los pecados, sabemos cuál es nuestro futuro. ¿Cuál es nuestro futuro? Tenemos toda la promesa de Dios que nos dice que es nuestro futuro y este es nuestro futuro. Tenemos a un Dios esperándonos en el cielo. Tenemos a un Dios que nos dice que construyó una mansión celestial para que nosotros vivamos con Él permanentemente, para que lo podamos ver cara a cara. Un sitio espectacular donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde la muerte está muerta. Yo pienso que en el cielo, la única una de las cosas que yo le preguntaba a los muchachos en catecismo, a ver, ¿qué es lo que no vamos, en el cielo, qué es lo que estamos seguros que no vamos a ver? Entonces me empezaban a decir un montón de cosas, ¿no? Policías y todo lo, sí, pero hay una cosa que estoy seguro que no vamos a ver y es un cementerio, porque en el cielo no hay cementerio, no hay muerte. Pero yo, bueno, quizás la única tumba que vamos a encontrar en el cielo es la tumba de la muerte. La muerte está muerta. No hay más muerte. No hay llanto, no hay nada. El resto nos espera esto y eso es una gran bendición. Entonces, sabiendo que Cristo nos garantiza un lugar con Él, una mansión celestial, nosotros podemos pensar un poco en lo que es este mensaje sobre lo que se llama los últimos tiempos. ¿Qué va a pasar en los últimos tiempos? Y nuevamente una palabra técnica, para que nuevamente me gusta dárselas porque mucha gente las utiliza y yo quiero que ustedes estén familiarizados y simplemente sepan de qué están hablando, pero no es nada que no sepan en concepto, que es lo más importante. Se llama el mensaje escatológico, ¿ok? De los últimos tiempos. Entonces, el mensaje escatológico habla de qué es lo que va a ocurrir con los últimos tiempos, con la venida de Jesucristo. Y aquí tengo una lámina que muestra algunas figuras que son tomadas del libro de Apocalipsis, de los 4 jinetes, que ciertamente son figuras, son representativas, pero el libro de Apocalipsis, como tiene muchas figuras, se presta también a bastante malinterpretación. O sea, algunas personas han tomado muchas cosas que son figurativas, como si fuesen textuales, y lamentablemente esto los lleva al desarrollo de una mala teología que contradice los versículos más claros de la Biblia como tal. Entonces vamos a hablar un poquitico de eso, de qué es lo que va a ocurrir en el último tiempo cuando Jesús viene en su gloria a instalar por completo su reinado. ¿Ok? Recuerden que todo poder y gloria se me ha dado. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Eso es Jesucristo justo antes de ascender al cielo. Cristo está gobernando ahorita, solo que su implementación del reino completo no va a venir sino hasta en el último día. Dios está dejando este tiempo como un tiempo de gracia para que la humanidad nuevamente lo conozca y se encuentre con Él, para salvar a todos los que sean posibles. Pero ya Cristo está gobernando, aun cuando el príncipe de este mundo es el diablo, y vamos a ver un incremento porque él lo dice, no es que él está perdiendo la batalla ni nada por el estilo, sino que es parte de su plan. Él está dejando que el ser humano, en su sabiduría, él deja que las cosas se vayan avanzando hasta el punto donde él interviene. Entonces, eso es lo que llamamos el mensaje escatológico y final. Y en este mensaje final, Dios está en control de todas las cosas y Dios triunfa. O sea, no hay salida. El libro de Apocalipsis nos muestra que Él triunfa. Pero ¿cómo ocurre? Ya veremos ahora cuando Dios habla de que Él viene, cuando comienzan los últimos días, cómo van a ser los últimos días. ¿Estamos en los últimos días? Esas son preguntas que vamos a responder en un momento. Por supuesto, todas estas cosas forman parte de un curso completo, pero podemos ir pensando y viendo los versículos que nos reflejan qué es lo que va a pasar cuando Dios venga
y cómo va a ser la instalación final del reino. Entonces, una de las cosas que muchas personas confunden es cuando dicen, bueno, los últimos días ya estamos, pero va a venir, al acercarnos al final de los últimos días, va a haber un arrebatamiento. Eso es una teoría y vamos a ver de dónde viene esto, que sí toman algunos versículos bíblicos, pero le dan una interpretación que no es la que la Biblia dice como tal. Y vamos a ver cuál es el problema con este tipo de interpretación, porque sin quererlo, como toda falsa doctrina, contradice claros aspectos de la Biblia que realmente nos separan de Dios como tal. Entonces, el arrebatamiento, ¿cómo va esa enseñanza en contra de la salvación en Cristo y solo por la fe solamente? Porque nuevamente no se trata de utilizar una palabra que esté mal aplicada, sino que el concepto como tal nos separa de Dios. Cuando la Biblia habla de arrebatamiento, sí, usa la palabra, ¿ok? La palabra tomar, quitar, levantar. Podríamos hablarlo de esta forma, pero no es el concepto de lo que muchas de estas personas están hablando como tal. Un segundo. Entonces vamos a ver eso, que es el arrebatamiento. Esta es parte de una doctrina que se llama milenialista, son los que más hablan de lo que es el arrebatamiento. Vamos a ver de dónde sale. Y es importante entender qué versículos se toman para sustentar este tipo de doctrinas y veremos a ver por qué no debemos aplicarla de esa forma. Aquí quiero una persona que me ayude a leer. Son dos láminas, la primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Entonces, alguien que tenga buen audio. Mari, adelante, sí. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, perdón, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Pido perdón por... No, gracias, Mari, por leer para nosotros. Entonces, bueno, nuevamente, esto es un texto muy bonito. Esto es un texto que yo uso frecuentemente cuando tenemos un funeral. ¿Y para qué tenemos el funeral? Por supuesto, los funerales que nosotros hacemos y celebramos, de hecho, son servicios funerarios para la familia, no para la persona que fallece. La persona que fallece, sobre todo cuando estamos hablando de creyentes, no necesita el servicio, está en las manos del Señor. No se puede mejorar su situación. De hecho, nosotros tenemos un nombre para esos servicios, se llaman servicios de santos triunfantes. Y ya como ustedes conocen bien que la definición de santo es aquella persona que ha lavado sus pecados en la sangre del Cordero. O sea, en otras palabras, los creyentes somos todos santos. Y celebramos lo que Cristo hizo por la persona. Celebramos la victoria de Cristo y el futuro de la persona gracias a lo que Jesús hizo. Entonces, no es los servicios no son para los muertos como pueden hacer en la Iglesia Católica, sino que es para la familia, para darle ánimo de que uno, la persona se encuentra mucho mejor de lo que está nunca, de lo que nunca ha estado. Y dos, que Dios nos fortalece a nosotros como familia que nos quedamos para que podamos seguir adelante con paz. Y aquí es una de las cosas. Dice, hermanos, no se perturben. O sea, lo que están viendo ustedes, tranquilos, esto no es un adiós, es un hasta luego. Piensen en lo que viene, más bien con ánimo ahora en adelante persistan en la fe para que el día en que el Señor nos reúna todos juntos. Dios sabe que nosotros criamos a estas personas y Dios nos quiere reunir al lado de esas personas para que estemos enfrente de Él. Entonces nosotros así, si ustedes no creen que Jesús murió y resucitó, sí,
entonces asimismo esta persona va a revivir tan cual como ustedes. Pero entonces aquí esto que es todo muy hermoso para darnos ánimo en lo que viene, para saber que la resurrección de los muertos existe. Aquí cuando llegamos a esta parte del final, el Señor arrebatará a algunos, lo toman y lo combinan con la parte del milenio. O sea, aquí lo que Dios está diciendo no es nada distinto a lo que Dios habla de lo que va a pasar en el día final del juicio, cuando Él va a agarrar a a las cabras y las ovejas. Cuando Dios nos dice que va a agarrar las cabras y las ovejas, las va a separar, los creyentes de los no creyentes. Los creyentes van a ir con Él al cielo y los no creyentes van a ir al infierno. Este arrebatamiento es parte, simplemente es separar a las personas que nosotros vamos a ser tomados y vamos a ser llevados al cielo por Dios. Nada extraordinario, o sea, nada difícil es súper extraordinario, pero nada difícil de entender. Nosotros vamos a ser separados, los creyentes de los no creyentes, y vamos a ser llevados al cielo con Dios. Pero la parte del milenio es que toman este arrebatamiento como si fuese un arrebatamiento corporal, y que de allí en adelante nosotros vamos a continuar viviendo. Estas personas que han sido arrebatadas no van directamente al cielo, sino que se van a quedar en la tierra por 1000 años gobernando con un gobierno político, con un gobierno normal, pero mucho mejor que lo que tenemos ahorita, durante 1000 años. Entonces combinan una cosa con la otra. Y esta figura de los 1000 años viene del libro de Apocalipsis, donde habla de un milenio, pero Apocalipsis nuevamente es un libro que tiene muchas figuras. Habla de un dragón, sabemos que no es ningún dragón, es el diablo como tal. Habla de los 7, o sea, de estos caballos que representan otras cosas, son números simbólicos. Habla de los 144.000, como el número de los creyentes. También sabemos que es simbólico, la iglesia es mucho más grande que 144.000. La iglesia son incontables comunidades, son muchísimos, son todos los creyentes de todos los tiempos. Los 144.000 es una combinación de 12 por 12 por 1000. 12, Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel. 12, los 12 apóstoles, el Nuevo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento. Y 1000, el milenio, que es una unidad completa y grande. O sea, el número de los creyentes es contado, es finito, pero es grande. Eso da 144, pero eso es un número simbólico. La iglesia no son 144.000, somos muchísimo más, gracias a Dios, somos como tal cual, como dice, mira las estrellas a ver si las puedes contar. Gracias a Dios somos muchos, por lo cual Cristo salvó. Entonces, no se puede tomar una interpretación literal cuando el libro nos muestra que no es literal, en el caso de Apocalipsis. Y aquí están mezclando una cosa con la otra. Entonces nos están diciendo, el milenialismo dice, bueno, te va a llevar a ti, nos van a separar y tenemos 1000 años más, que la finalidad de estos 1000 años es que nosotros, lo de siempre, los 1000 años es para que ustedes se porten bien. ¿Por qué? Porque nadie va al cielo a menos que nos portemos muy bien. El mismo mensajito de siempre, que va en contra de la gracia de Dios. Y es el mismo mensaje de siempre porque es lo que el hombre quiere escuchar. El hombre quiere escuchar que si yo hago las cosas, yo me salvo. Yo quiero ser mi propio Dios. Ustedes no se dan cuenta que eso fue lo que pasó en el jardín del Edén. Cuando el diablo tenta a Adán y a Eva, le dice, si tú te comes de este fruto, vas a ser como Dios. Y ¡pum! Los ojos se pusieron así. Ups, yo quiero eso. Yo quiero ser como Dios. Yo quiero ser mi Dios. Es la misma tentación de ser nosotros mismos nuestros propios salvadores, nuestros propios dioses, que no ha cambiado para nada. Entonces es parte del milenio. Entonces, ¿por qué no es simplemente una mala doctrina, sino que es una mala doctrina que nos lleva a un error, que es a confiar en nosotros mismos? Y ahorita se los voy a mostrar uno de los versículos, uno de los citas de los sitios que promueven el milenialismo, que lo que promueven es volver otra vez al mismo tiempo, al mismo mensaje de siempre, de que tenemos que cumplir con los 10 mandamientos, que tenemos que hacer las cosas para salvarnos. O sea, volvemos a Moisés, volvemos al versículo que nos dice el apóstol Pablo, que a través de la ley nadie será salvado. Hay que repetirlo otra vez para que cuando caigamos en ese error, porque nuestra naturaleza pecaminosa quiere caer en ese error. Entonces, ¿en quién debemos poner nuestra confianza para la vida eterna? Nunca salimos de este punto. Jesús, solo Jesús en Él. En el autor y perfeccionador de mi fe, en mi Padre Celestial. Señor, tú me sostienes, tú me mantienes en tu mano. Padre, en ti confío. Mi seguridad
proviene de ti. Mi santidad proviene de ti. No tengo nada bueno fuera de ti. En ti voy a confiar todo el tiempo, no en mí. Que es el mensaje que siempre está tratando, el diablo está tratando siempre de quitarnos nuestra mirada en Jesucristo y ponerlas en nosotros mismos. Quiere hacer lo que hizo con Pedro cuando estaba caminando sobre el agua. Y cuando Pedro estaba enfocado en Cristo, estaba caminando como si nada. Cuando Pedro quitó su mirada de Jesús y empezó a verse al mismo y a la tormenta, ¡blup!, como si nada. Es exactamente la misma táctica del diablo, quitarnos nuestra mirada en Jesús. Lectora, Juan 10, 25 al 30, por favor. Lectora, una mano. Ahí está en la pantalla. Ahí lo tienen en la pantalla, si quieren, si no quieren buscarlo. A ver, alguien que no haya leído antes. Ahí lo tienen, ¿lo pueden ver bien? Ok, belleza, perfecto, excelente. Amén, profesor. Dice así, Juan 10, 25 al 30. Jesús le respondió, yo se lo he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen es porque no son de mis ovejas. Los que son mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, hermanos, disfruten las promesas de Dios. Disfruten del amor de nuestro Dios que nunca miente. O sea, estamos en sus manos y en Él estamos. Él nos da la vida eterna. Así que no dudemos. ¿En quién está nuestra confianza, Virre? En ninguno de estos versículos, en ningún sitio dice que depende de nosotros. En todo momento nos dice lo que Dios hace por mí. ¿De dónde viene esta seguridad? O sea, nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios. Nadie. Ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni muerte, ni guerra, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Estamos en las mejores manos del mundo. Así que disfruten eso y por eso nuestra confianza siempre está en Jesús. Cuando empezamos a hablar nosotros de que para ser un buen cristiano tengo que hacer esto y esto, me quita la vista de aquí y la piensa poner en mí como tal. Y es gravísimo, porque es exactamente lo que pasaba con los fariseos. Quitaron su fe en el Dios, en el Mesías, en el Redentor, en Jesús, y la pusieron en sí mismo. Y eso es terrible, porque el diablo es muy bueno, haciéndonos sentir que no necesitamos a Dios, que nos hemos ganado la salvación por nosotros mismos. Este es uno de los sitios que habla, lo voy a leer yo, sobre lo que promueve el milenianismo, ¿no? No quiso, o sea, si quieren les digo dónde es, pero no es importante. Lo importante es cuál es el concepto. Entonces, ellos dicen lo siguiente: en vista del milenio, de que vamos a tener 1000 años, o sea, eso es simplemente Dios nos da su gracia, y fíjense cómo utilizan el mismo término, hablan de gracia, pero no como lo que vimos ahorita, que Jesús dice, yo los tengo en mi mano y lo demás, sino que yo les doy la oportunidad de que ustedes hagan cosas para que se salven. Esa es la gracia que ellos hablan. Entonces, aquí dice, por supuesto, amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es solamente el punto de partida. O sea, esto no es suficiente. Este es el punto de partida. Saber cómo hacer esto en la práctica requiere más información. Afortunadamente, Jesús dedicó gran parte de su tiempo a hacer exactamente esto. Puede encontrar la mayoría de los detalles de lo que usted debe hacer en el Sermón del Monte, Mateo 5, 7. Otras partes de los evangelios repiten y profundizan en áreas de cambio. Jesús los describe como el buen fruto que debe, fíjense, la palabra siempre es debe, y es un deber como un requisito para poder entrar al cielo. Si usted no hace esto, debe producir y el mal fruto que no debe producir. Pero si las acciones no siguen a su creencia, entonces su creencia o fe no está enfocada en lo correcto. ¿Piensa usted que Jesús es miren lo importante al final? ¿Piensa usted que Jesús es el único Salvador sin ser el Señor que requiere obediencia para tu Salvador?
esto lo pone usted en terreno inestable. En otras palabras, la confianza en Cristo no es suficiente. Y la Biblia no habla de esa forma. La Biblia dice que la confianza es suficiente, que nadie va a ser justificado por las obras de la ley. La confianza, y no solamente la vemos como concepto, lo vemos ejecutado en un ejemplo. Cuando Cristo murió en la cruz, uno de los criminales le dijo a Jesús: Señor, yo sé que yo estoy aquí por la razón correcta, o sea, yo me merezco lo que está pasando, tú no. Tú no te mereces nada de esto, yo sí. Pero a pesar de que me merezco lo que me merezco, a pesar de que este es mi castigo que sí tengo que sufrir, yo te pido a ti que te acuerdes de mí cuando estés en tu reino, Señor. Tú, confío en ti, creo en ti. Y la respuesta de Jesús no es: oh, muy tarde, tenías que hacer un montón de buenas cosas. La respuesta de Jesús fue puro evangelio. Hijo, de cierto te digo, te garantizo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal cual, la gracia de Dios mostrada allí sin el efecto de las obras. Lo mismo que nos ha dicho todo el tiempo. Nosotros vamos a querer hacer las buenas obras, vamos a buscar hacer buenas obras, porque queremos hacerlas, porque nos nace del corazón, porque el amor de Cristo nos motiva a hacer todas estas cosas, porque son importantes para nosotros, pero no son un requisito para nuestra salvación. Cristo pagó por mí, Cristo hizo todo lo que yo necesitaba y por eso le doy gracias. Entonces, aquí volvemos a Moisés, volvemos a ser predicadores de la ley, volvemos a tomar la gracia de Dios y la desechamos para poner nuestro propio grano de arena porque no es suficiente. No, es suficiente. La gracia de Dios es más que suficiente. Entonces, nuevamente parecen cosas que no parecían tener mucha repercusión, pero sí las tienen. El diablo es muy hábil y sabe lo que está utilizando y sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo esta cita usa incorrectamente la ley, tratando de motivar a la persona a hacer lo único que el Evangelio puede hacer? O sea, la ley nos puede decir a nosotros que la ley es como un policía. O sea, la ley es un policía. Ah, nos puede hacer un cambio de actitud momentáneo, pero no un cambio de actitud de corazón, que es lo que Dios sí ve. ¿Ok? ¿Cómo funciona la ley como un policía? Una de las mejores ilustraciones que yo tengo es como cuando uno va manejando, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Cuando uno va manejando en los Estados Unidos, aquí hay un límite de velocidad, ¿ok? 60, 70, dependiendo del sitio. Ese límite de velocidad realmente nadie lo cumple, casi nadie, ni siquiera la misma policía lo cumple. Si dice 60, tú puedes ir, generalmente tú vas a 65, 70. Más de 70 ya vas allí. La misma policía va contigo. Dice 60, tú vas a 65, la policía va al lado tuyo, no pasa nada. Normalmente está dicho allí, ¿no? Sin embargo, cuando tú vas en la autopista y vamos a suponer que dice 60, vas a 70, 75, ya estás ahí en el límite, y uno ve al policía enfrente, allá adelante, tú llegas a ver la puntica de la patrulla. Inmediatamente hacemos algo, chequeamos la velocidad de la que venimos, vemos la patrulla y enseguida, ¿qué hacemos? Bajamos la velocidad. ¿Ok? Hay un cambio, la ley produce un cambio inmediato en la actuación, en nuestra conducta, inmediato. Eso es la ley efectiva para eso. Pero ¿qué ocurre? Pasamos frente al lado del policía con el rabito del ojo, lo estamos mirando, miramos por el retrovisor, seguimos mirando. ¿Y qué pasa cuando ya vemos que la policía quedó por allá atrás? Volvemos a pisar el acelerador, volvemos a ir a la velocidad que veníamos antes. La ley cambia la actitud momentáneamente, pero no cambia el corazón. En cambio, el Evangelio sí cambia el corazón. Cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, no lo hacemos por el temor a que Dios nos castigue. Lo hacemos por el amor que Dios mostró con nosotros. Cuando nosotros queremos ayudar a nuestro prójimo, cuando nosotros perdonamos a los demás, es porque estamos perdonados en Cristo. El amor de Cristo nos mueve a hacer todas estas cosas. Allí nuestras buenas obras son verdaderas buenas obras porque provienen de un corazón agradecido, provienen del Evangelio que cambia las cosas. La definición del legalismo es cuando utilizamos la ley para tratar de hacer cosas que solo el Evangelio puede hacer.
Cuando yo trato de utilizar la ley para motivar al corazón, no es el sitio correcto. La ley es un freno, la ley es un palo, la ley es una guía para nosotros, pero la motivación es otra. Entonces aquí utilizan estos versículos para que se conviertan en lo que no son, en un cambio de corazón que no lo va a producir y no es incorrecto. Solamente el Evangelio produce un cambio de corazón y por eso es que Dios acepta lo que hacemos como un aroma fragante porque es fruto de nuestra fe, proviene de un corazón agradecido como tal. Entonces, la ley no nos prepara, lo que nos prepara nos muestra la realidad en la que estamos, pero no es para que nosotros confiemos en las obras de la ley para ir al cielo, porque finalmente es típico de la persona que responde, yo voy a ir al cielo, ¿por qué? Porque voy a la iglesia todos los domingos, porque doy ofrendas, porque no bebo, porque no fumo, porque sí, porque no sé. Cuando una persona responde así, ¿a quién está mirando? ¿En quién está poniendo su confianza? En la misma persona. Cristo, bien, gracias. Entonces, mucho cuidado con eso porque es lo que hay dentro de la naturaleza pecaminosa que quiere escuchar estas cosas. ¿Cómo esta cita hace que los cristianos se sientan inseguros en su salvación? Si dependiera de ti, ¿cuándo vas a estar tú seguro de que has hecho lo suficiente? ¿Estás seguro que hiciste lo suficiente hoy? ¿Hiciste fueron las obras? ¿Cuántas buenas obras hiciste en el día? ¿Suficiente? ¿Cómo sabes tú que Dios te está sonriendo porque ya hiciste todo lo que tenías que hacer? No es suficiente, siempre lo más. Entonces, eso es lo que le crea en el corazón de la persona. Es una desesperación. Cuando la persona empieza a confiar en sí mismo, oh, es un problema. Nunca vas a estar satisfecho. Siempre vas a estar asustado. Nunca vas a tener paz. ¿Por qué? Porque nunca sabes si has hecho lo suficiente. Pero como yo no confío en mí, sino confío en lo que Cristo hace y lo que Cristo hizo, oh, Él sí hizo lo suficiente. Más que suficiente. Entonces, mi paz viene de allí. Entonces, nosotros no se miren ustedes mismos en busca de su confianza en lugar de Jesús, que es el autor y el perfeccionador de nuestra fe, como leímos anteriormente. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Yo siempre he dicho que cuando no hay preguntas pasan dos cosas. O nadie ha entendido absolutamente nada, o, o no quedaron realmente preguntas. No sé en este caso espero que sea la segunda, que la explicación haya sido lo suficientemente clara. No, todo claro y agradecerle que igual incorpore información adicional al tema en sí, que nunca está de más y al contrario, aclara muchas cosas que uno escucha por ahí y nadie se las explica, uno no sabe cómo, o sea, uno como que capta que está fuera de todo lo que es nuestra doctrina, pero cuando uno escucha explicaciones como las que usted da, pucha, yo por lo menos lo agradezco mucho porque eso aclara harto. Gracias, Mari. Así que Gracias por tus palabras. A Yeisa. Sí, profesor, estoy de acuerdo con mi hermana. Está muy clara su explicación y despeja muchas dudas, muchas incongruencias que hemos recibido, pues las Sí. despeja. Entonces, yo le doy la gloria a Dios por eso, porque uno puede recibir sabiduría, pues entender Gracias, Yeisa. mucho más profundamente las cosas de Dios. Amén. Amén. Ayesa, y aquí yo quiero animarlos a ustedes a que hagan algo importante. O sea, em, esto que estamos haciendo es bien importante. O sea, nosotros estamos hablando cosas de que si un ciego guía a otro ciego, los dos se caen. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes tengan la misma actitud que tenía la congregación en Berea. ¿Ok? ¿Qué actitud tenían esa? El apóstol Pablo llama a la congregación de Berea como una congregación muy noble. Y cuando él explica el por qué los considera nobles, él dice, porque cada vez que yo les prediqué a ustedes, ustedes tomaban mis palabras y las comparaban con las escrituras a ver si yo les estaba diciendo era cierto. El apóstol Pablo no les dice a ellos que son desconfiados, no les está diciendo a ellos que no le creyeron a él, sino que le está diciendo, ustedes son nobles porque la escritura es la única fuente de información. Y aquí es importante que lo que nosotros estemos diciendo, o sea, mi opinión no es importante. Eso no, es simplemente una opinión. En algunos casos puede ser una opinión educada y cuando es una opinión yo se los diré, esto es lo que yo pienso, esta es mi opinión.
Dejémoslo así porque no puedo decir. Pero cuando Dios dice en los versículos lo que dice, esa no es mi opinión. Y en ese sentido, lo que quiero darle ánimo a ustedes es que pregunten, hagan las preguntas difíciles. Yo no lo voy a tomar como si fuese un irrespeto contra mí. No, no, no. Hagan lo mismo que yo hice cuando fui al seminario. Yo le dije a mi profesor, discúlpeme, pero es que yo necesito saber bien esto porque yo voy a estar en la calle allá solo y yo necesito saber cómo responder. Yo necesito esto para mi propia fe. O sea, esto, esto, esto no me suena, o sea, esto no me parece lógico. ¿Cómo es posible que esto sea así, así, así? Hablemos en esos términos, no se preocupen. Este es un sitio seguro para nosotros. Aquí ninguno de nosotros está para ganar una discusión. Yo no quiero ganar una discusión. Aquí estamos para que la palabra se mantenga y que sea la palabra la que hable al final del día. Gloria a Dios sea por eso. Entonces, estamos en un buen sitio, en serio. Eso es todo lo que queremos, que usted, y de eso quiero hablarles a Academia Cristo. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función, ustedes son hijos de Dios. Uf, ustedes son importantísimos. Yo quiero que ustedes sepan lo importante que son. Ustedes son tan importantes que Cristo murió por cada uno de ustedes. Imagínense lo importante que ustedes son para Él. Imagínense la responsabilidad para mí, para todos los pastores de Academia de Cristo, saber que Dios está trayendo a sus hijos a nuestras puertas y cuidado con lo que hacemos con cada uno de ustedes. Entonces es un gran privilegio y una tremenda responsabilidad. Pero nuestra función como hijos de Dios también que somos, es que ustedes tengan una relación con Cristo que nadie pueda romper. Nadie, que absolutamente nadie pueda romper. Así que, y esa relación ustedes la van a tener solamente cuando están afianzados en la roca, en la escritura, cuando conozcan bien las escrituras, que nadie pueda romper esa relación. No se trata de ser una denominación o la otra. Las denominaciones van y vienen. No hay una sola denominación que no esté complicada. Todas. En nuestra misma iglesia, lamentablemente hay personas que se llaman de la misma denominación y no les recomiendo que vayan, pues. Que por sus frutos los conocerá. Y eso pasa en todas las denominaciones. Pero el punto está en que ustedes tienen que tener una relación con Cristo bíblica, la única fuente de la verdad, no otra cosa, donde realmente podamos nosotros poner nuestra fe y de esa forma estar en un puerto seguro. Y eso es lo que queremos animarlos, para que ustedes sigan en ese camino y ustedes sean la luz del mundo. Precisamente de eso se trata. En el libro de Apocalipsis hay una cosa que es una figura, pero es una realidad. Lamentablemente a la iglesia, en los últimos tiempos, una de las descripciones que se le da a la iglesia, hermanas, esto no tiene nada que ver con la parte, esto no es una palabra machismo, sino por la parte de la función. Se le llama la gran prostituta. ¿Por qué? Porque se vende, porque no tiene se vende al mejor postor, es lo que hace. La iglesia está pasando por eso. Ustedes la están viendo. Ustedes están viendo que ahorita cualquier cosa es posible. ¿Ok? Van a ver pronto lo veremos. Ya están viendo matrimonios homosexuales, ya están viendo cualquier cosa. Esas son cosas escandalizantes, pero al mismo tiempo muestra lo que está ocurriendo. Ustedes son la luz del mundo. Los estamos preparando a ustedes para que ustedes puedan llevar la palabra bíblica al mundo, tal cual como Dios la está diciendo. Porque no podemos confiar en más nadie, porque sabemos que eso está allí. Entonces, ustedes no están aquí por casualidad. Ustedes están aquí porque, como Jesús dice, ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes y los escogí para que proclamen las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes. Y de eso se trata. Que ustedes estén adecuadamente preparados para hacer la gran comisión. Lo que Cristo dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, no piensen que sencillamente esto es para que gente piense como tú y como yo. Es más allá de esto. Esto es vital. Si la gente no cree en Cristo como tú y yo creemos en Él, no hay vida, no hay esperanza, no hay algo más importante que esto. Ustedes son la última esperanza de muchas personas que tienen a su alrededor, para que ellos conozcan quién es Cristo y puedan tener vida en abundancia, vida eterna. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en su ministerio. Y para eso está Academia de Cristo, para apoyarlos y caminar con ustedes
hasta donde el Señor los quiera llamar. No solamente por la internet, esto es un paso. El siguiente paso, que lo voy a tener aquí, es con ustedes, a los que ustedes quieran. Dios, todos somos parte del equipo de Dios. Cada uno de ustedes está llamado a hacer la gran comisión. Entonces, nosotros nos estamos capacitando para que ustedes puedan mostrar con autoridad, cada uno de ustedes que hable como Dios hablando. Hablen en el nombre de Dios, porque sí pueden decir, esto no te lo digo yo, esto te lo dice Dios, aquí está. ¿Ok? Entonces, Dios está hablando. No como el Señor me reveló cualquier cosa. No, no, aquí está. Esto es lo que el Señor revela a ti, a mí y a todos lados. No es una otra forma de interpretación. Para que ustedes puedan llevar ese mensaje a todas las personas. Y cuando darle todas las herramientas bíblicas para que ustedes puedan formar grupos y llevar este mensaje de salvación a todas las personas. Y en la primera oportunidad que tengamos, ustedes me dicen quiénes ustedes quieren formar un pequeño grupo. Nosotros los vamos a ir a visitar a sus casas, ¿ok? Para que vean que esto no es simplemente una pantalla, que forman parte de un grupo grande de hermanos, de los 7,000 que no han doblado rodilla, y los vamos a ayudar a establecer lo que fue la iglesia primitiva. Sí, 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 eso lo hizo la iglesia, no es nada nuevo. Así fue como comenzó el cristianismo después del día de Pentecostés. La gente se reunía en las casas, grupos de 3, 4, 5. Eso es una iglesia, donde 2 o más se reúnen en mi nombre. Y que ustedes puedan ayudarlos a crecer en la palabra y puedan ir creciendo ese grupo. Y mañana hasta donde Dios los quiera llevar. Mañana ese grupo se consolida como una iglesia de las que conocemos hoy. Ya nos está pasando y está pasando, que es bien porque así se hizo la iglesia, pero no están solos. No van a estar solos y tienen el apoyo de Academia Cristo para hacer esto. ¿Ok? Así que de eso se trata cada uno de nosotros. Si alguno de ustedes, nuevamente, van a pasar por varios cursos. En el último curso, que es el discípulo hace discípulo, nosotros el trabajo final es agarrar un grupito. Invitan a 10 los que vayan a hacer, y ese grupito recibe 4 cursos que ustedes les van a dar. Y lo que normalmente pasa es que ese grupo les dice a ustedes, ¿tienes más de esto? Vamos a seguir. Y ese grupo se queda y nosotros tenemos todo el plan para que ustedes, toda la semana, se puedan reunir con su grupo y se alimenten de la palabra y se alimenten en la fe de una forma bastante, bastante buena. Así que esa es nuestra intención. Ese grupito se llama Grupo Sembrador. ¿Ok? Lo llamamos nosotros Grupo Sembrador. Pero en el fondo no es nada más que una iglesia en sus estados básicos que va a ir creciendo. Y ustedes van a ir recibiendo capacitación ustedes y los miembros de su grupo para que cada uno de ustedes pueda servirle al Señor como Él quiere que les sirva, ¿no? Pero nuevamente, no estén solos, no se dejan de congregar. Y eso es lo que vamos a hacer. De pronto, al llegar a un número mayor de cursos, los repasaremos todo lo que hemos estudiado y podemos llegar al punto donde podemos decir, Señor, gracias porque estamos en la misma página, porque creemos exactamente lo mismo. Entonces los animo a que continúen todo esto. José tiene una mano levantada y después vamos a la oración, a menos que haya otra pregunta. Sí, pastor, cuando usted habló sobre el Apocalipsis, claro, son símbolos, pero en la verdad eso está ocurriendo, ¿no? Porque todos esos acontecimientos que se están presentando hoy en día es a raíz de eso. Claro. Y lo vemos, y lo vemos porque cuando tenemos discernimiento en el espíritu, vemos las cosas espirituales como las pensamos. Y cada vez lo que usted habla, y lo que habla el libro de Mateo en el capítulo 24, pues eso está escrito ahí y es porque tiene que ser así. Así es, José. Hay otra cosa, así como estamos nosotros aquí unidos, que una unión, que esa es la comunión de los santos. Nosotros estamos en comunión todo el tiempo, ¿no? Para entre nosotros, porque nosotros somos santos, estamos buscando la santidad y cada vez la vamos perfeccionando. La santidad, el conocimiento, y muy bonita la palabra que usted llevó hoy, fue muy entendible. Allá los que oyeron bien, y les quiero que la pongamos
en práctica. No quiero, lo deseo yo que lo pongamos en práctica, porque ese conocimiento que usted nos ha dado por medio de, como instrumento de Dios, es porque Dios nos está hablando, Dios está hablando por medio de usted, pastor. Y entonces eso lo sentimos y eso nos edifica más en nuestras vidas. Ese es mi concepto. Muchísimas gracias, José. De verdad, es un privilegio poder ya, llevarle al pueblo de Dios, a quien Él ama, a sus hijos queridos, llevarle mostrarles el amor de Dios, de Él para ustedes. Y definitivamente es el mismo Dios, el mismo amor que Dios ha mostrado para mí. Y así mismo tengo ese privilegio de poder compartirlo con ustedes también, pero evidentemente nada de esto viene de mí, todo viene de parte de Él. En estos asuntos de fe, nosotros y mis hermanos, tengan esta tranquilidad y esa paz. Cuando nosotros le estamos diciendo a ustedes, vayan, vayan vayan y hagan discípulos de todas las naciones, no se miren mucho al espejo. No, o sea, no se miren, no piensen que, ay, es que yo no tengo esto, yo no soy tan bueno, yo no puedo, yo no tengo lo que dice el pastor. No se miren ustedes. Están bien equipados, tienen la palabra del Señor, tienen el poder de la palabra. Ustedes están muy bien equipados. Así que no se preocupen, o sea, miren al autor y perfeccionador de la fe. Yo no los puedo convencer a ustedes en cuestiones de fe. Esto que estamos creyendo nosotros es la dulce locura del Evangelio. No tengo el poder de convencerlos, ese no es mi trabajo. Ese es trabajo del Espíritu Santo, es entre ustedes y Dios. Entonces ustedes tranquilos, lancen. ¿Va todo el mundo a creer? No, por supuesto. Es triste, pero vayan en paz, están bien equipados, tienen todo lo que necesitan. Mari, No, comentarle que en el chat José Ventura le dejó una duda, no sé si la vio. Es, no he visto, déjame, es que a veces me concentro aquí y no la veo. A ver, José, a ver qué dijo ahora entiendo. Sí, claro, por supuesto, sí. Es increíble ver por qué Jesús, o sea, Pablo en Juan decía, ¿por qué te voy a bautizar a ti? Claro, por supuesto, no, Jesús no tenía pecado, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. O sea, no es cualquier cosa, lo que pasa en el bautismo es bellísimo. A ver, sí, la fe viene. Me tengo que salir para ayudar a los niños, sí. Sí, puro legalismo, correcto. Ah, ajá. El arrebatamiento dijo que significaba que los creyentes vamos a ser apartados, ¿cierto? Separados de los incrédulos, pero dice en la Biblia, no me acuerdo en qué libro, cuando la iglesia va a ser arrebatada, vamos a tener un encuentro con nuestro Señor en las nubes. Y en parte lo tengo en duda. No, o sea, sí, Dios dice que la forma en que lo describe es que Jesús viene con sus ángeles y con arcángeles, ¿cómo se llama? Con grito de trompeta, estruendo, hay una separación. O sea, sí, todo el mundo lo verá y nosotros vamos a estar tomados y nos vamos a separar en el cielo, sí, nos vamos a encontrar con Él. Eso es tal cual como lo que está diciendo. Nuevamente, el término de ser tomados y arrebatados no es el problema. El problema está en que eso está ligado a los 1000 años que vienen con eso, que eso sí no es nada bíblico. Podemos decir, y no queremos utilizar el término arrebatamiento porque tiene cargado con toda esta mentalidad, sino que queremos decir simplemente que Dios nos va a tomar y nos va a separar, que es lo que él dice, habla de la separación de las cabras y de las ovejas, y nos va a llevar con él al cielo, no hay otra cosa. Como dijo, y es bueno que em, allí hacemos que los versículos más claros den luz sobre los que son más simbólicos. José mencionó Mateo 24, eso es un sitio perfecto, porque no, todo lo que está diciendo allí, casi no hay nada que sea simbólico, todo es así, como va a pasar. Vienen los, ¿cómo se llama? Los profetas falsos, vienen guerras y rumores de guerra, eso no es simbólico, eso es tal cual lo que estamos viendo. Y Apocalipsis que tiene simbolismo no significa que el simbolismo no sea claro. Cuando Juan dice que estas son cosas que tienen que ocurrir pronto, significa que tienen que ocurrir pronto, ya mismo. Esos 1000 años, que 1000 es una unidad completa, es el término del Nuevo Testamento. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos ya. Los últimos tiempos comenzaron con la venida de Jesucristo y pronto
Pronto viene el momento final, pero ya estamos en los últimos tiempos. Miren las señales de los últimos tiempos, según Mateo 24, y se darán cuenta que todas están allí. Esperemos a Dios como si viniera hoy, porque puede venir hoy, porque las señales están allí. Entonces, eso no es para darnos miedo, sino para animarnos a que el tiempo es corto y que lo utilicemos de la forma más rápida posible. Entonces, sí, no es tan importante la parte de la palabra, si nos va a arrebatar y nos va a encontrar, sí, nos vamos a encontrar con Dios en las nubes y vamos a ir al cielo todos con Él, los creyentes, y los que no son creyentes, lamentablemente, van a ser condenados. Y el pueblo de Dios dice amén como tal. Pues lo importante es que no hablar de, cuando hablamos de arrebatamiento, es que este es un concepto cargado que utilizan los milenios para hablar de los 1000 años de la iglesia en el mundo, y todo eso no es cierto. Dios dice que va a ser, como dice Mateo 24, llega todo el mundo como un rayo, juicio final, no hay otra cosa, no tenemos un segundo chance, sino hasta este momento, que es el momento de gracia. Hagámoslo ahorita, prediquemos la palabra con toda urgencia. Bueno, creo que sigamos hasta aquí. Vamos entonces nuevamente a hacer una oración, y los animo a aquellos de ustedes que quieran llevar la palabra, que quieran tener un grupito en su casa. No es nada, o sea, no se preocupen, no es nada. Recuerden que están bien equipados, pero que puedan llenarse en su casa 4 o 5 personas. Nosotros los apoyamos para eso. Déjennoslo saber, déjenme saber quién es, para nosotros empezar a mostrarles dónde tenemos los materiales, qué es lo hay, de qué se trata, para que puedan tener esa confianza de hacerlo, ¿ok? Pero definitivamente es algo que el Señor quiere que todos hagamos. ¿Ok? Bueno, oramos. Padre Celestial, te damos una vez gracias, Señor. Son tantas las razones por las cuales debemos estar agradecidos contigo. Gracias, Padre Celestial, porque tú mandaste a tu Hijo a tomar nuestro lugar. Lo que nosotros no podíamos hacer, tú lo hiciste por nosotros, y nos lo has dado de forma gratuita, Señor, solamente por tu amor. Padre, te pedimos que nos ayudes a crecer en esa gracia, a crecer en nuestra fe. Ayúdanos a ver las oportunidades que pones en nuestro alrededor para que otros también te conozcan. Permítenos ser lo que somos, la luz del mundo, los preservadores de este mundo. Ayúdanos a ser, una vez más, lo que somos, tu voz, tu amor, tu acción, a mostrarles a otros lo que tú nos has mostrado, lo que has hecho por cada uno de nosotros en tu Hijo Jesucristo, Padre. Danos el sentido de urgencia, danos la paz y la confianza de saber que tú estás a nuestro lado. Si tú estás a nuestro lado, ¿quién puede estar en contra nuestro? Bendice a nuestra familia, Señor. Bendice a nuestros hijos que son tuyos. Ayúdanos, más importante, Padre, a ser buenos administradores de nuestra familia, de nuestros hijos, para que ellos también te sigan, para que ellos también te glorifiquen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi familia, que el Señor los Amén. cuide. Disculpen si fue un poquito largo hoy. Siempre